Ok, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a terminar hoy con nuestra serie. Estuvimos estudiando todo este mes acerca del tema de la lealtad. Sí, estuvimos viendo la importancia de nosotros serles leales a Cristo. Fue el primer tema. Lealtad a Jesús. Después, lealtad a la iglesia, ¿sí? Y después, lealtad, ahí prendió, ya me estaba espantando, hermanos, no prendía. Después, lealtad a los hermanos y hoy terminamos lealtad a los líderes. Y es muy importante que nosotros entendamos lo difícil que es ser un líder, ¿sí? Eso vamos a ver hoy. Hemos estado enfatizando acerca de la palabra lealtad, que viene muy relacionado con la fidelidad y el tema de la iglesia. Hablamos también de la iglesia, de la situación entre hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca también del liderazgo, y es lo que me gustaría que nosotros pues comprendamos. Hoy vamos a ver cómo es que hay muchas implicaciones que a veces no se toman en cuenta cuando uno toma el liderazgo, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ¿sí? O ya sea aquí en la iglesia. Eso vamos a ver y vamos a ver cómo es que nosotros podemos ser líderes fieles al Señor, líderes fieles entre nosotros como iglesia. Y quiero empezar diciéndoles algo. El liderazgo en la iglesia no es impuesto por nadie. No debiera ser así. El liderazgo en la iglesia es un llamado de parte de Dios. Es lo que debemos de comprender y entender. El liderazgo en la iglesia es un llamado de parte de Dios. Ahora bien, el discipulado nos muestra con claridad, hermanos, quiénes van a ser líderes en la iglesia. Eso nos muestra el discipulado. ¿Por qué, pastor? Porque en el discipulado vemos el compromiso, vemos la disciplina, vemos la entrega, vemos ese ánimo de poder conocer más de Dios, de esa intención de crecer, de madurar en la fe. Y parte del discipulado dice que allí, en uno de los niveles, se muestra quiénes somos, refleja quiénes somos. Y es bonito porque ha salido un liderazgo por medio del discipulado que la iglesia no sabía, que había muchas actitudes, aptitudes en ciertas personas que son aptas para ser parte del liderazgo. Y eso es maravilloso, ¿sí? Pero sabemos que tristemente, así como hay malos líderes en las empresas, ustedes les ha tocado un jefe muy malo, muy regañón, muy grosero, sí, muy presumido, muy prepotente. Traigo uno, hermano, no les voy a decir dónde, ¿verdad? Pero acá en un lugar donde yo voy a comprar, de Bodega Aurrerá, el gerente, así como que, oh, no hay nadie que trabaja aquí en Bodega Aurrerá. Ya lo traigo de ceja en ceja, hermanos. ¿Sí? Y hay líderes así en todas partes. Y a veces yo me acuerdo cuando era muy pequeño que el liderazgo en mi iglesia era muy malo. Sí, el liderazgo en mi iglesia, cuidado, y uno se paraba de los niños a ir al baño en el templo. No, no, hermanos. Usted entra en el templo y el chamaquillo le mete un pellizcón y le dice, se sienta aquí y no se para. Así nos hacían antes. Y no podía ni el bebé llorar. Cuidado, y lloraba un bebé en pleno sermón, ¿verdad? Entonces, eso suele pasar. Tristemente, también en las iglesias hay un liderazgo donde pues no son sabios, puede ser un liderazgo muy groseros, arrogantes, presumidos, irresponsables. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo, y hoy la proposición que me gustaría yo compartirles es que aprendamos qué implica el liderazgo. ¿Sí? Vamos a aprender qué implica el liderazgo, vamos a aprender la lealtad, cómo nosotros podemos serles leales y por qué. Si usted va a decir, ¿por qué yo tengo que ser leal a los líderes? ¿Por qué yo tengo que ser leal a Jesús? Hemos visto por qué tengo que ser leal a la iglesia, por qué tengo que ser leal a los hermanos, pero ¿cómo también? ¿Cómo podemos nosotros
ser leales a Jesús, a la iglesia, hoy en este caso a los líderes. Miren, Pablo nos da una serie de requisitos para el liderazgo. Para los que no saben lo que implica ser un líder, vean y créanme que muchas veces hasta se nos quita las ganas de estar en el liderazgo, porque no cubrimos los requisitos, no cubrimos los estándares que el apóstol Pablo nos ha dejado en su palabra. Nada más chequen, vean ese texto que viene en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Cómo dice? La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición que, ese es el primero. Ese es lo primero. Usted, si quiere ser líder de la iglesia, o si usted es líder de la iglesia, usted tiene que ser una persona honorable. ¿Qué quiere decir honorable? Respetable. Eso quiere decir honorable. Usted tiene que ser respetable. No solamente eso. Luego continúa diciendo, usted debe tener una vida intachable. Una vida intachable. ¿Qué quiere decir una vida intachable? Que no haya nada por lo cual se le juzgue o se le señale. No debe de haber nada por cual se nos debe de juzgar ni señalar. Luego más adelante dice, el hombre debe ser fiel a su esposa. O sea, en otra versión dice, esposo de una sola mujer. Control propio, que es dominio propio. ¿Sí? No puede haber en el liderazgo así como que se prende, se enoja. No, debe de haber dominio propio ante cualquier situación. Vivir sabiamente. ¿Cómo podemos vivir sabiamente? Y luego dice tener una buena reputación. Con agrado debe de recibir, ¿qué? Visitas en su casa. Y no solamente eso, sino que usted, si la visita o alguien tiene alguna necesidad, se debe de quedar ¿dónde? En su casa. Usted debe ser un buen hospedador en su casa. No, pastor, yo no en mi casa, no. Si usted es un líder, yo me acuerdo cuando vamos a los campamentos o vamos a ciertas excursiones en iglesias, nos colocan en las casas de los hermanos. Así es, así suele suceder. ¿Por qué? Porque la Biblia nos invita a hacer. Obviamente es más viable con los líderes que se supone que deben ser maduros. Luego no solamente eso, dice, debe tener la capacidad de ¿qué? Si es líder de la iglesia, tiene que tener la capacidad de enseñar. Aunque usted haya tomado el discipulado, se le invita a tomar el seminario también, porque ahí lo capacitan para que usted enseñe. Incluso después de todo eso, dice el apóstol Pablo más adelante, uno puede ser diácono. Los diáconos en el Nuevo Testamento eran los que eran conocedores de la ley, los maestros de la ley. Entonces un diácono, en otras denominaciones, los diáconos tienen estudios teológicos. Y eso es muy importante. Debe tener la capacidad de enseñar. Luego, no debe de emborracharse, obviamente. Ser violento, pues menos. No hay cabida para la violencia. Al contrario, debe de ser ¿qué? Amable. Debe de ser amable. No debe de buscar pleitos. No debe de buscar pleitos. Tampoco debe de amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos los respeten. Y no solamente eso, sino que le obedezcan sus hijos. Pues dice, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe de ser un nuevo creyente. No puede ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe de hablar bien de él. Nosotros los líderes, los que no son de la iglesia, los que son fuera, los inconversos, deben de hablar bien de nosotros. Luego dice para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo.
Sí, y el texto continúa. Y ahora a los diáconos, dice el apóstol Pablo. No es lo mismo liderazgo que diaconado, totalmente diferente. Para poder ser diácono tenemos que cumplir todas esas implicaciones. Es importante que entendamos lo que implica ser un líder. Sí, no es fácil, ¿no? ¿Verdad que no es fácil, hermanos? Es complicado, es muy, muy complicado. Por eso necesitamos nosotros ser leales a los líderes, porque realmente ellos se esfuerzan. ¿En qué se esfuerzan, pastor? En mantener una reputación intachable. Se esfuerzan en tener la capacidad de enseñar, porque ellos enseñan. Se esfuerzan en ser amables y se esfuerzan en toda la lista que acabamos de dar. Todos ellos, todo eso ya lo leímos en la oficina, en las juntas, en mi reunión de liderazgo. Ellos ya saben cómo tienen que comportarse. Se esfuerzan para poder llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos demanda en el liderazgo. Por eso es importante que nosotros le demostremos esa lealtad, porque no es fácil. ¿Sí? No es el pastor el que escoja a los líderes, no, es Dios el que los ha puesto en un lugar. Dios los ha puesto en una posición. Es Dios que tiene el interés de formar hombres y mujeres piadosos para poder guiar ¿a quién? A su iglesia. Es Dios que tiene el interés, la intención de poder guiar hombres, de formar hombres y mujeres para poder guiar a la iglesia que es de Él mismo. Por eso Pablo escribe, o más bien nos escribe unas recomendaciones para el liderazgo. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Pablo diciendo, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. ¿Ellos qué? Se esfuerzan mucho. Ellos se esfuerzan mucho por enseñarles a vivir su vida cristiana. Respeten al liderazgo. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Cuando Pablo escribió la carta de Tesalonicenses, se dice los conocedores que ese lugar fue un lugar muy rápido donde Pablo sembró una iglesia. Y le urgía tener bien en claro el cuerpo de liderazgo, porque Pablo y Silas salieron expulsados de ahí porque no querían que compartieran el evangelio. Estaban creciendo muy rápido, hermanos. Entonces Pablo pues les dice a la iglesia, respeten a los que yo voy a colocar en el liderazgo, ámenlos, cuídenlos, protégenlos. Ahora bien, ¿por qué debemos de ser leales a ellos? Quizás por todo lo que hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3, pero no solamente eso. Vamos a ver 3 aspectos del por qué y 3 del cómo. ¿Por qué debo ser leal y cómo debemos de ser leales? Miren, el primero es, seamos fieles a nuestros líderes porque ellos se esfuerzan mucho por enseñar a vivir una vida cristiana. Así es el texto. Si debemos de mostrar lealtad a nuestros líderes que Dios ha puesto en la iglesia, es porque ellos se esfuerzan mucho por enseñarles a vivir su vida cristiana. Y vamos a hacer una dinámica. Aquí hay líderes, ¿ok? Así como que de reojo usted voltéalo a ver, esa va a ser la dinámica. Y yo voy a dar las implicaciones y usted va a darse cuenta si realmente el líder, su líder, el que va a su casa a enseñarle, a alabar, a darle, ya bien sea una vida con propósito o ya bien sea otro estudio, analice. Y usted, el líder, también reflexione. Esa va a ser la dinámica. Por ejemplo, ¿por qué debemos ser fieles a los líderes, leales? Bueno, porque ellos se esfuerzan en enseñarles a vivir su vida cristiana. ¿Son de buen testimonio? Entonces usted va a decir, ok, mi líder, el que me va a visitar a la casa, el que me guía, ¿sí? El que es encargado de la célula en mi hogar, sí es de buen testimonio, pastor. Y usted mismo diga, soy buen testimonio.
¿Sí? Estoy dando buen testimonio de mi vida, de la manera en cómo me dirijo. ¿Son personas confiables? Es importante que nosotros veamos todo esto. ¿Sí? ¿Por qué voy a ser leal, pastor? Bueno, porque es alguien de buen testimonio, porque es alguien confiable. Ellos deben de ser ejemplos para nosotros. Ellos deben de ser de inspiración. Y usted dígale, así como que, ¿me inspira su vida? ¿O va toda enojada porque el pastor la manda o lo manda? ¿Va sin ganas? ¿Llega tarde, pastor? Analicemos este punto, es muy importante. Son personas que podamos nosotros verlos como ejemplos, como inspiración. ¿Saben algo? Ellos les regalan tiempo. Y si hay algo muy valioso en esa vida, es el tiempo. El tiempo, hermanos, no regresa. ¿Sí? Nos las pasamos nosotros haciendo muchas cosas. Pero hay un grupo de liderazgo que les dedica tiempo a ustedes. O que está dispuesto a dedicarles tiempo. Por eso debemos nosotros respetarlos y ser leales a ellos. No solamente eso, son personas que aman a Dios y lo demuestran. Son personas que aman a Dios, no de dientes para afuera. Ellos lo aman y lo demuestran. ¿Cómo lo demuestran, pastor? Con responsabilidades. Los líderes tienen responsabilidades aparte de su trabajo, aparte de sus casas, aparte de todo lo que hacen, ¿verdad? Todas las complicaciones, tienen también responsabilidades aquí en la iglesia del Señor. Yo como el pastor de la iglesia, hermanos, yo espero mucho, demando mucho en el cuerpo de liderazgo, porque es lo que la Biblia nos pide. La palabra de Dios nos indica cómo el cuerpo de liderazgo debe de dirigirse. ¿Sí? Él nos ha permitido formar, capacitar, entrenar conforme a las Escrituras. Eso es lo más bonito y lo más hermoso del liderazgo. Que el Señor nos empieza a capacitar y a formar. Miren cómo Pablo presenta a uno de sus líderes. Vean lo maravilloso de cómo el apóstol Pablo presenta a un líder. Vean esto, vean ese texto. Filipenses 2, 19 al 22. Espero que pronto el Señor me permita enviarles ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Timoteo. Y me alegrará mucho recibir de ustedes noticias. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. ¿Cómo es que Pablo muestra a uno de sus líderes, de sus allegados? Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Y esa parte me encantó y por eso la rescaté y la apliqué en el segundo punto. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Si hay otro, el segundo punto de por qué ser leales a nuestros líderes es que juntos, ¿qué hacemos? Anunciamos la buena noticia. La hermana Lupe, por allá, anuncia la buena noticia. La hermana Liz, por allá lejos, anuncia la buena noticia. Joaquín, por acá, anuncia la buena noticia. Freddy, por allá, anuncia la buena noticia. Juntos anunciamos la buena noticia. Estamos alineados a una enseñanza. ¿De cuál, pastor? La buena noticia de que Cristo los ama, de que Cristo nos perdona, Él nos recibe. Todos estamos en el mismo sentir. Por eso como iglesia debemos de respaldar
al cuerpo de liderazgo. Debemos de ser leales, fieles, amarlos. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta. Seamos leales a nuestros líderes, hermanos, porque ellos anuncian la buena noticia. Los líderes de las iglesias de aquí pues tienen las células, tienen misiones, dan estudios, ellos ensayan y motivan a otros a ensayar. Por supuesto que ofrendan y diezman, visitan casas, oran por personas con el propósito firme de compartir la buena noticia de salvación. ¿Sí? Somos un equipo que en medio de las dudas, en medio de las circunstancias, buscamos en oración siempre la solución. Siempre juntos como liderazgo buscamos en oración la solución. Para que el Señor ¿qué? Nos guíe. El liderazgo se preocupa por la iglesia, pero también se ocupa por la iglesia. Ellos oran por ustedes todos los martes a las 7 de la noche. Están orando por si tienen alguna enfermedad, alguna necesidad. Ellos oran por ustedes. Hay una invitación para ustedes, hermanos. Las puertas para el liderazgo no están cerradas. ¿Ok? Las puertas para el liderazgo no están cerradas. Somos como Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? El Señor le dijo, ve y ora por Pablo. Señor, pero es que es muy malo. No sabes todo lo que se habla de él, todo lo que se dice de él. Ve y ora por él. ¿Por qué? Porque yo le voy a mostrar que él va a ser mi instrumento y va a predicar a todas las naciones. Yo sé que aquí, hermanos, en la iglesia aún queda mucho potencial en lo cual Dios los puede usar grandemente. Si Dios los usa en su hogar, Dios los usa en su trabajo, Dios los usa en muchas partes. Dios los puede usar también en la iglesia. Es importante que nosotros reconozcamos el llamado de Dios. Y estoy seguro que Dios puede hacer ese llamado a tu vida. Dios puede hacer ese llamado a tu vida. Nada más recuerda todo lo que implica ser líder de una iglesia. Hay una gran lista de parte del apóstol Pablo para el liderazgo. Último punto, hermanos. ¿Cómo puedo yo entonces, pastor, mostrarle la lealtad al liderazgo? Ya vimos por qué. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? El mismo texto de Primera de Tesalonicenses nos dice. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 13. Por eso, trátelos ¿con qué dice? Con respeto. Por eso, trátelos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. ¿Cómo, pastor? Vamos a demostrar nuestra lealtad. Ya entendí por qué. Ok, ya vi que ellos pues tienen una gran lista, tienen un gran peso encima. ¿Ellos no se pueden enojar, pastor? No. ¿No pueden echarse un resbaloncito, pastor? No, no pueden. Ellos no pueden. No lo permite la Biblia. Sí, es complicado. Sí, ¿tienen que ser respetuosos? Sí. De hecho, ellos saben que llegando tienen que saludar. Tienen que demostrarle el respeto a todos. Incluso yo les he dicho, si el liderazgo llega tarde a la iglesia, ¿a qué horas llegamos a la iglesia? A las 7. Si el cuerpo de liderazgo llega tarde, ¿qué creen que va a hacer la iglesia? No pueden llegar tarde. Sí, es importante. Sí, ¿por qué debemos demostrar lealtad? Porque se esfuerzan. Lo dice la Biblia y yo sé que los líderes se esfuerzan. Sí, entonces, ¿cómo nosotros podemos mostrar lealtad a ellos? Lo que dice el texto. Primero, hay que tratarlos ¿con qué? Con respeto. ¿Cómo, pastor? Trátelo con respeto. Porque tiene una gran responsabilidad. Puesta por Dios, no por el pastor, ¿eh? No es por el pastor. Es puesta por Dios. Yo no los puse. Que quede bien claro esto. Yo no puse el liderazgo. Es Dios que fue mostrando y está capacitando todavía. Está entrenando. ¿Sí? Todavía están
en las manos del maestro. Estamos, ¿verdad? Me apunto. Estamos en las manos del maestro todavía. Estamos todavía siendo formados en muchas cosas. Pero por todo ese esfuerzo que hacemos, trátenos con respeto. Esa es la primera implicación. Tratar con respeto a nuestros líderes. La segunda implicación, ¿cuál sería? ¿Cómo? Trátenlos con amor. Amen a sus líderes, porque ellos se esfuerzan en modelarle una vida cristiana. Ellos se esfuerzan en enseñarles. Ellos se esfuerzan en orar. De verdad, hermanos, así como yo dejo muchas cosas para atender a la iglesia, ellos también dejan muchas cosas para atenderlos a ustedes. Trátenlos con amor. Y luego, ¿qué más dice? Vivan en paz con ellos. Si no vivimos en paz, ¿cuál sería el antónimo? Guerra. El antónimo de paz es guerra. Entonces, si usted tiene algo contra su líder, arréglelo hoy. No se quede con ese rencor, no se quede con ese... No. Si hay que pedirse perdón, es bueno, es necesario pedirnos perdón. ¿Sí? Pero jamás dejemos de vivir en paz con Dios, con la iglesia, con los hermanos, y hoy vamos a ver que con los líderes. Trátenlos con amor. Amada iglesia, les voy a decir algo triste. ¿Sí? Jesús vio que no había mucho liderazgo en el momento que él estuvo. Y él declaró unas palabras muy fuertes. La mies es mucha y los líderes son... Hay mucha necesidad de liderazgo, porque la mies es mucha. Yo como pastor no puedo. Y me encanta la frase que escribió el pastor don Aurelio Mandujano en el año 1982. Me encantó, hermanos. ¿Sí? Dijo él: prefiero capacitar a 10 que hacer el trabajo de 10. Fascinante. ¿Sí? Yo estoy para capacitar líderes, y que esos líderes, que dice 2 Timoteo 2:2, capaciten a otros líderes. Jesús vio que no había ese liderazgo. Vean el texto cómo dice. Lucas capítulo 10, versículo 3. Después Jesús eligió ¿a cuántos? Y 2 discípulos. Y los envió en grupo de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Hay muy pocos líderes que anuncien la buena noticia. Por eso, pídale a Dios que envíe más líderes. Pídale a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien envía o como quien manda corderos a una cueva ¿de qué? ¿Se dan cuenta por qué pocos quieren ser líderes? Jesús dijo: miren, yo los voy a enviar, pero los voy a enviar a la boca de los lobos feroces. Los voy a enviar y va a ser peligroso, no va a ser fácil. Y cuando Jesús les dice esto, realmente hay una gran enseñanza que lo vivimos los líderes. Los líderes siempre son señalados, criticados, juzgados. Ya bien sea hagas lo bueno o ya bien sea que hagas lo malo. Es una realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Nosotros confiar, mostrar nuestra lealtad al liderazgo. Y el liderazgo, por otra parte, apegarse a lo que los estándares de la Biblia y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué, pastor? Para inspirar a otros líderes. La puerta del liderazgo no está cerrada y jamás estará cerrada. Pero hay algo importante aquí. Pídanle a Dios. Así dice allí el texto. Pídanle a Dios que envíe
más discípulos, más seguidores míos, más líderes, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Amada iglesia, pidámosle a Dios que se levante un liderazgo eficaz, un liderazgo piadoso, un liderazgo que anuncie las buenas noticias, un liderazgo que ame al Señor, un liderazgo que honre con su vida a Jesucristo, un liderazgo que sea bendecido para bendecir a los demás. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias porque podemos terminar hoy una serie de 4 mensajes en este mes de octubre. Hoy es el último día, Señor. Mañana ya entramos a noviembre. Yo te pido, Padre, por todas las bendiciones, Señor, que nos darás y por lo que nos has dado. Te damos siempre la gloria y la honra. Y, Señor, ayúdanos a poder iniciar una nueva serie con una virtud, Señor, con un principio, con un valor en el cual podamos crecer como iglesia, en el cual podamos comprender y entender. Hoy termina esa serie de la lealtad. Lealtad a Cristo, lealtad a la iglesia, lealtad a los hermanos, lealtad al liderazgo, Señor. Porque se esfuerzan, Padre, porque no es fácil ser líder, Señor. Es una gran responsabilidad. Y gracias por los líderes que, Padre, han aceptado el reto. Gracias, Señor, porque se esfuerzan y dan todo de sí porque te aman, Señor, y lo demuestran sirviéndote. Te damos la gloria y la honra, Señor, y bendícenos. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén, hermanos. Dios les bendiga.